Hola, mi nombre es Paul Delfín, tengo 22 años y estudio el séptimo semestre de la licenciatura en teatro. Mi personaje en All Shook Up se llama Jim Haller, quien es el papá de la protagonista Natalie. Juntos administran el taller de un pequeño pueblo, un taller mecánico, y por supuesto sus vidas cambian drásticamente con la llegada de Chad. Lo que más me gusta de mi personaje es que es un hombre muy noble. Es un hombre ya mayor y realmente tiene un corazón muy bondadoso, pero que no se abre fácilmente a la gente. Por eso desde que murió su esposa no se ha enamorado de nadie y vive todo el tiempo como en una rutina, y hasta cierto punto es un personaje muy solemne, muy triste, que me ha gustado mucho interpretar, pero el personaje cambia completamente durante la obra, entonces estoy seguro que les va a gustar muchísimo este personaje. Originalmente yo audicioné para el personaje de Dennis. Era un personaje que me parecía muy divertido, muy carismático, y realmente tenía muchas ganas de interpretar una faceta como esa. Cuando yo vi a los personajes, realmente no me imaginé quién podría llegar a interpretar a Jim Haller. Cuando preparé mi audición estaba seguro de que tenía que entrenarme muchísimo y hacerlo muy bien, porque en ese momento todos mis compañeros eran muy talentosos y la verdad temí un poco no llegar a obtener un papel en esta obra, porque sé el talento que todos mis compañeros tienen, y era un elenco de 10 personajes, entonces realmente trabajé mucho para primero pasar esa audición. Cuando llegué a la audición fue algo muy chistoso, nunca había tenido una audición tan peculiar. Yo audicioné con la canción Baby 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 del musical Cry Baby, y como yo soy de tesitura un bajo, pues interpreté la canción en esa tesitura. Me sentí muy bien, sentí que lo hice muy bien, a los jueces que estaban ahí presentes se ve que les gustó, y cuando terminé la canción Joaquín me dijo: muy bien, te tengo una pregunta, Paul, ¿puedes cantarnos la canción de nuevo una octava arriba? En ese momento sentí casi como si se me bajara la presión, me puse muy nervioso porque nunca antes había ensayado esa canción una octava arriba. Realmente era un riesgo muy grande hacer esa petición en ese momento, pero sin pensarlo mucho dije: sí, claro que sí, hagámosla de nuevo. Confié en mi voz, en mis conocimientos para lograr notas que para mí en ese momento fueron muy altas. Y pues creo que dio resultado, porque al final me dieron el papel de Jim Haller. Como les dije, yo estaba muy nervioso de no llegar a obtener un papel, y yo audicioné un viernes. Por lo general, el viernes en la noche te mandan un email para decirte que te llaman a callback para el sábado, y pues así dices, bueno, por lo menos me están considerando. Pero el viernes no recibí absolutamente ningún correo, y dije, no, esto significa que por supuesto ya no me eligieron. Afortunadamente al otro día, cuando desperté, no me acordé tanto de la audición. Estaba preparando mi desayuno cuando recordé, chequé mi correo y ya estaba seleccionado el elenco. En este caso me tocó interpretar a Jim Haller, y creo que fue una muy buena decisión. Es un personaje que ahora me gusta muchísimo, me encanta interpretarlo, y pues ahora, como veo cómo está armado el elenco, no me imagino a nadie más como Jim Haller más que yo. Realmente hay muchas cosas que me gustan de este musical. Pienso que el tema más poderoso de esta obra es el amor. Enamorarte sin miedos, enamorarte con todas las ganas. Y creo que esta es la actitud que Chad le trae a las personas del pueblo, y que a Jim Haller le sienta perfectamente, porque no se da cuenta de que realmente puede volver a amar después de la muerte de su esposa. Entonces siento que Jim Haller tiene un peso muy grande, y eso me encanta de la obra, que el amor afecta a todos los personajes. Y por supuesto, este musical con canciones de Elvis Presley es una increíble joya. Tener esas canciones todo el tiempo, reinterpretarlas, ponerlas dentro de un contexto, es realmente fascinante, porque son canciones que son éxitos en todo el mundo. Entonces interpretarlas en una obra de teatro con coreografías, y en este caso al español,
es realmente muy significativo para todos nosotros. Realmente no creo que haya algo complicado dentro de esta obra. O sea, realmente me gusta que todos estemos en escena. Tal vez lo complicado sea que hay momentos en los que está todo el ensamble en escena, todos los personajes, y es difícil porque tenemos que ensayarlo mucho para que quede perfecto. Hay momentos en el que hay muchos diálogos por parte de muchos personajes, pero creo que son los momentos incluso los mejores de la obra, y estoy seguro que a ustedes también les va a gustar mucho. Un tema muy divertido en el montaje de este musical ha sido el tema de los besos. Y es que creo que todos los personajes, o por lo menos parejas de personajes, tienen por lo menos 2 besos en escena. Entonces es una obra llena de besos. Y como actores es muy divertido porque desde el día 1 sabíamos que nuestros personajes iban a tener varios besos. Entonces los directores nos dijeron desde el principio, vamos a ensayar los besos desde el principio para que se vayan acostumbrando y no tengan problemas con los besos. En este caso a mí me toca trabajar con mi compañera Citlali Reyes, que la quiero con todo mi corazón y que interpreta a Silvia. Entonces mi mayoría de escenas son con ella y pues tenemos besos. Entonces nosotros estábamos muy conscientes de que siempre que íbamos a ensayar nos íbamos a dar los besos. Nos preparábamos, éramos muy profesionales. Decíamos, como ya te lavaste los dientes, sí, yo también, sí. Y todos los ensayos pudimos besarnos sin problema. Y no puedo decir lo mismo del resto de mis compañeros, no voy a decir nombres, pero hubo gente que no se besaron hasta casi el día del estreno. Pero bueno, es muy divertido estos momentos porque en ensayos, entre risas y todo, es muy divertido montar ese tipo de escenas. Yo realmente empecé a actuar desde la prepa aproximadamente, pero fue hasta llegar a la universidad aquí en los Lab que comencé a hacer teatro musical. Mi primera obra musical fue Víctor Victoria hace 2 años, que fue pues la primera vez que estuve en un proyecto de este tipo, sobre todo aquí en los Lab. Y el año pasado di un salto muy grande porque me tocó ser el director artístico de Regina, un musical para una nación que despierta. Y ahí pues no estuve en el escenario, estuve dirigiendo los ensayos, creando todo el montaje. Y entonces este tercer año con All Shook Up regreso al escenario con esta increíble obra y este increíble personaje que me gusta muchísimo. Así es, también me tocó trabajar en la traducción de All Shook Up, lo cual fue un proceso realmente interesante y que agradezco muchísimo porque a mí me gustaba traducir desde hace varios años tanto obras teatrales como canciones, y por fin con All Shook Up tuve la oportunidad de hacerlo profesionalmente para una producción. Entonces trabajamos los meses previos al montaje. Fuimos dirigidos por la maestra Patricia McCoy, que ella ya se había encargado de dirigir la traducción de musicales pasados, y junto con Lucelena Martínez, la coordinadora de teatro musical UTLAB, y mi compañera Citlali Reyes, quien también fue mi compañera en escena, tradujimos esta obra por completo, tanto las canciones como el libreto. Fue algo que realmente disfruté mucho porque gracias a la dirección de Patricia McCoy y Lucelena Martínez, lo que nosotros hacemos es traducir por personajes, es decir, a cada quien se le asignan ciertos personajes para que tú como traductor tengas la opción de darle una voz a cada personaje y también una evolución. En mi caso me tocó traducir a 3 roles masculinos, en este caso al protagonista Chad, a Dennis y a Jim Haller. Entonces, traducirlos a ellos, pensar en cómo se iban a expresar en español y también traducir las canciones de Elvis Presley fue algo realmente increíble y que espero que se note en el escenario y que el público lo disfrute. Los invito a esta breve temporada de All Shook Up en la Universidad de las Américas Puebla. Los estaremos esperando en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins para disfrutar de este montaje con la música en vivo de Elvis Presley. No se la pierdan.
¿Quién podría, lo dije mal, pero se oye bien? La maestra matriz. Así es, también me tocó. Pero cuando no se oye mucho acá, en musical, baby. Voy a repetirlo.